Sí, gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la vista en el Espíritu, amén. Y la vista en el Espíritu es la fe, la fe, amén. Entonces, cuando hablamos de la fe, la semana pasada hablamos de el ministerio de la fe y dijimos que el ministerio de la fe es un ministerio triple, ¿sí? Tres cosas vimos sobre la fe, así a grandes rasgos. Vimos que la fe obra convicción en el entendimiento, que nadie puede tener convicción de lo que enseñamos, de lo que predicamos, de lo que hablamos, si no es porque el Espíritu vivifica nuestra fe, ¿verdad? Y dijimos que la convicción viene al entendimiento porque vamos a ir en nosotros, aquí escuchamos sabiduría y a nuestra casa vamos a rumiar y entonces el Señor viene y nos da convicción en el entendimiento de lo que aprendimos. Eso fue el primer punto que estudiamos la semana pasada. Lo segundo fue que la fe obra en la voluntad humana para ganar nuestra aceptación del plan maestro y del propósito de la voluntad de Dios, ¿sí? Ese fue el segundo punto. Y el tercer punto, que la fe obra en el corazón para inculcar confianza implícita en la bondad, misericordia y gracia del Señor. Fueron los tres puntos que estudiamos la semana pasada. Y nuevamente hacemos la invitación para aquel que quiere agarrar el hilo, que vaya a ver, ahí está el material de la semana pasada grabado. Y podemos estudiarlo. Necesitamos rumiar la palabra una y otra vez, porque mentira que podamos entender toda la revelación en una sola, ¿verdad? Yo por eso, miren, yo miro los temas 2, 3 veces, los temas que nos enseña el pastor, los veo y los reenvío, porque a veces en la primera me quedo así como que, ¿y esto de dónde salió? Como cuando nos enseñaron la raíz cuadrada por primera vez. Y esa onda, y cómo estuvo ese rollo. Pero ya después le entendimos. ¿Cuántos entendieron la raíz cuadrada en la escuela? No. Pues yo sí, gracias a Dios, sí la entendí. Me gusta mucho la matemática, entonces sí la logré entender. A mí me gusta mucho la matemática. Bueno, entonces, pues eso fue a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que entendimos. Hoy, iniciando con nuestro tema, vamos a recitar fuerte, con voz fuerte, la palabra que nos da la guianza para estudiar, la que nos revela. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hoy vamos a comenzar a ver, es un tema largo, es un tema bastante extenso, pero hoy vamos a comenzar a ver que la fe se corrompió, tiene una sextuple corrupción. La cara de Lenita, digo, 6 corrupciones. En nuestra fe, en la visión de nuestro espíritu, hay una sextuple corrupción. Ahora entendemos verdaderamente, vamos a empezar a entender por qué a veces por qué nos cuesta tanto caminar por fe. Porque con 6 corrupciones metidas, desde que Satanás logró seducir a través de la estatura de la serpiente a Adán masculino y Adán femenina, perdimos esa comunión intrínseca con Dios, esa que fue dada por don, ¿verdad? La comunión de ellos dos, la primera fue dada por don. Tiene calor la hermana Jackie, primera vez que la veo con calor. Ah, bueno, ok. Pues yo también tengo calor, pero bueno. Pues les decía que esa comunión que fue dada por don, Adán y Eva la perdieron, ¿verdad? La perdieron. Y la única manera
de poder regresar a esa comunión es a través de la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y específicamente la esencia más grande, no, voy a corregir. Específicamente la porción más grande, digámoslo así, de nuestra comunión con Dios fue dada en el ser más interior. ¿Se recuerdan que les hablé de Watchman Nee? En que Watchman Nee decía que decía que estaba el hombre interior y su hombre de más adentro, ¿sí? Pues en ese hombre de más adentro que Watchman Nee decía, ya, ¿cuántos ya buscaron los libros de Watchman Nee, aunque sea por curiosidad en internet? Ajá. Eso dice mucho, hermano. Pues él decía que en el hombre de más adentro, que es el espíritu, en ese hombre Dios puso su mayor esencia. Lo que Dios puso en nosotros para la comunión con Él está puesta en el espíritu. ¿Sí? A grandes rasgos, el espíritu anteriormente lo dividían en 3 partes: comunión, intuición y conciencia. 3 partes, 3 grandes ramas del espíritu. El alma tenía pensamientos, emociones y voluntad. Y el cuerpo, sangre, huesos y músculo. Somos trinos, Dios es trino, todo nuestro ser es trino, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, en ese espíritu, específicamente en la visión, hay una sextuple corrupción. Y el plan original de Dios era que la fe del hombre estuviera centrada en Él, ¿sí? Y que la fe del hombre hiciera que el hombre creciera hacia arriba, a la comunión con Dios. Ese era el plan original de Dios. El propósito de Dios era que a través de la visión espiritual el hombre creciera hacia arriba. Cuando cae Adán y Eva, sucede exactamente lo contrario. El hombre pone su confianza en Lucifer y en las cosas de abajo, en las cosas terrenas, y entonces el hombre comienza a crecer hacia abajo, diciéndolo de una manera, ¿verdad? Empieza a confiar en las cosas de abajo en lugar de confiar en las cosas de arriba. Y la humanidad se comienza a torcer de tal manera que ahora se desconfía de Dios, a tal punto que recibimos una promesa de Dios y lo primero que hacemos es ponerla en duda. Lo ponemos en duda porque nuestra fe está puesta en las cosas de abajo, ¿verdad? En las cosas terrenales. Ahora, el primer aspecto, creo que hoy solo nos va a dar tiempo de ver uno, porque como les digo, cada una es bien larga, de la sextuple corrupción de la fe, es que la fe corrupta confía en la criatura, no en la creación. Eso es, miren, cualquiera puede decir, pero si eso está bien sencillo, pero tiene una raíz y vamos a estudiarla. La fe corrupta encuentra más fácil apoyarse en el brazo humano, en la humanidad, en el brazo de la carne, que en el brazo poderoso del Señor. Y miren, muchas veces hay canciones que cantamos y que solo las cantamos de diente para arriba. Hay una canción muy viejita que dice, tu mano me sostiene. ¿Cuántos la han cantado? O la han escuchado por lo menos, ¿no? ¡Qué pecado! Dice, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Pero viene una dificultad y olvidamos que cantamos, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. O muchas canciones y muchas palabras que hemos recitado del brazo fuerte de Jehová. Creemos en el brazo fuerte, hablamos del brazo fuerte de Jehová. A veces hasta predicamos del brazo fuerte de Jehová. Pero viene una dificultad y corremos al brazo de la carne. Vamos a buscar quien nos echa, digámoslo así, la mano, el brazo, ¿verdad? La restauración a una comunión plena con el Señor es un proceso lento, hermano. O sea, nadie puede decir que de la noche a la mañana va a confiar plenamente en el Señor. A todos nos ha llevado unas etapas de crecimiento y etapas de poder verdaderamente aprender a confiar en el Señor.
¿Cuántos confiaron en el Señor de la noche a la mañana? Ninguno. Pero cuando vamos aprendiendo que si entregamos una parte de nuestra vida al Señor, nos bendice, entonces la siguiente etapa va a ser más fácil. Cuando el Señor nos pide algo, al principio, hermano, es bien duro, bien difícil. No es fácil entregarle al Señor algo que nos pide. Pero cuando empezamos a entender cómo trabaja Dios, que si Él nos está pidiendo algo es porque tiene algo mejor para nosotros. Entonces comenzamos a confiar en esa mano de Dios en lugar de confiar en la mano terrenal. Y para restaurar nuestra comunión con el Señor necesitamos varias cosas. Y vamos a hablar de 7 cosas. Voy a enlistar, ahorita sí solo voy a enlistar casi 7 aspectos. La primera, una convicción del pecado por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no viene a obrar en nosotros, no nos vamos a convencer de pecado. El pecado, tenemos que estar convencidos por el Espíritu de Dios que lo que estamos obrando es pecado. De lo contrario, comenzamos a justificarnos. Comenzamos a decir, no, pero es que yo lo hice porque me la hicieron. Y como me la hicieron, entonces fui allá y yo la hice, ¿va? Entonces comenzamos a justificar nuestro proceder, nuestras acciones, asumiendo que éramos las víctimas, un montón de cosas. En lugar de que el Espíritu Santo, no le damos permiso al Espíritu Santo de que nos convenza de pecado. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado. Segundo, una conciencia de la necesidad de arrepentimiento. Tenemos que estar convencidos de que tenemos la necesidad de arrepentirnos. El problema está que la humanidad y el ser humano no lleva un arrepentimiento. Se queda en una pura, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Un remordimiento. O sea, el remordimiento no es que esté malo, porque nos tiene que pesar haber ofendido el nombre del Señor. Pero sabemos que no hay arrepentimiento porque a pesar de que decimos, volví a tropezar con la misma piedra, dijo el cantito. Vamos con el Señor, pedimos perdón y al ratito la misma. Entonces no hay arrepentimiento, solo hay remordimiento. Como dijo, ¿cómo se llama? Si un perro te muerde y te vuelve a morder y te vuelve a morder, ¿cómo se llama eso? Remordimiento, dijo el chavo. No es eso, porque volvamos a la misma cosa. Volvemos a lo mismo, sin arrepentimiento. O sea, cometimos un error, está bien, el Señor nos perdona. Pero debemos tener en nuestro interior la firme convicción, o por lo menos el firme propósito, de no volverlo a hacer. Decía un pastor en Guatemala, mucha gente, por lo menos que anhele anhelar. Hay gente que ni siquiera anhela cambiar. No, así estoy bien. Yo no me meto con nadie se mete conmigo, y el que se mete conmigo me las paga. Entonces no cambia, no hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Siguiente, que no es lo mismo, pero es la voluntad de arrepentirse sinceramente. Van ligadas, ¿verdad? La segunda fue una conciencia de la necesidad de arrepentirse, o sea, estar consciente que me tengo que arrepentir. Pero la tercera es la voluntad de arrepentirse sinceramente. 4, una oración con lágrimas de arrepentimiento con dolor divino. O sea, si nosotros no hemos llegado verdaderamente delante del Señor y derramado nuestras lágrimas delante de Él, porque nos ha pesado que nuestra fe, que no tenemos una comunión con Él, verdaderamente necesitamos llegar a eso. No porque sean las lágrimas de cocodrilo, que le dicen comúnmente. ¿Saben ustedes por qué llaman eso las lágrimas de cocodrilo? ¿No saben? Les voy a contar. El cocodrilo llora cuando come. Pero no llora porque él esté, ay, pobrecita, el antílope que me están comiendo. No. Lo que pasa es que cuando mastica, presiona con tanta fuerza, que presiona sus glándulas lagrimales. Como consecuencia, comienza a llorar.
pero no de dolor, no de arrepentimiento, simplemente porque como está presionando, está mordiendo duro, está haciendo una fuerza, es una reacción física meramente, no tiene sentimiento de culpabilidad y de dolor porque pobrecito la presa, ¿verdad? Simple y sencillamente llora. Hay mucha gente que no puede llorar delante del Señor, o que llora mecánicamente, pero no hay un firme dolor delante del Señor. Siguiente, una aplicación de la sangre de Cristo. Escucha esto, una aplicación de la sangre de Cristo por Jesucristo mismo. La sangre de Cristo fue derramada ¿cuándo? Esto lo hemos platicado muchas veces. ¿Cuándo se derramó la sangre de Cristo? En la eternidad pasada. Esa sangre necesitamos que sea derramada sobre nosotros por Jesucristo, como sumo sacerdote, para poder llegar a restaurar nuestra confianza en Él. El siguiente, el perdón del Padre por amor a Cristo. Mire, ese es el más accesible, creo yo, de todos estos. Cuando nosotros venimos de todo corazón arrepentidos delante del Señor, Él nos perdona. Es porque nosotros tenemos un momento de lavacro. Y yo recuerdo que cuando comenzamos con esto, allá por donde yo, nos decían que es que el lavacro tiene que ser por lo menos media hora. Y yo peleaba con eso. ¿Sabe por qué peleaba con eso? Porque él decía, mire, si ustedes vienen en media hora, pero de todos modos no tienen verdaderamente un arrepentimiento, es media hora que perdieron. Pero si ustedes vienen con un arrepentimiento genuino delante del Señor, a pedir perdón, ¿creen ustedes que el Señor, ya te voy a perdonar, pero dale otro poquito? El Señor no es así. Si nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos perdona. Señor, perdóname, te fallé. Ok. ¿Qué hizo Jesús con la samaritana? O sea, vete, no vuelvas a pecar. ¿Qué hizo con los paralíticos? Levántate, toma tu camilla, pero no vuelvas a pecar para que no te sucedan cosas peores. Sé sano y ya, y vete. Pero el perdón del Señor es accesible, rápido, sencillo de conseguir, pero con el corazón correcto, ¿verdad? Con el corazón correcto. Ahora, la última, una expresión de aprecio grato por el poder de salvación misericordioso del Señor y su perdón bondadoso. Ahora, una expresión, dice. Mire, ¿cuántos hicieron travesuras de chiquitos? Yo, poquitas. Una que otra. Conozco a alguien por ahí que se trajo la tele encima. Chiquitillo, así chiquitillo. Y se echó la tele encima. Pero mire, cuando hacíamos algo, por ejemplo, en la escuela, y nos cachaban, ¿qué sentía usted? Temor. Y peor cuando venía la mamá o el papá y salía corriendo. Allá en Guatemala decían, no corras porque se te va a abrir la tierra. Le decían, y uno así quedaba así, ¿a qué hora se abre esta onda? Ay, me van a agarrar. Pero y de repente venía la persona que nos tenía que corregir y nos decía, vaya, pasó. ¿Qué sentía uno, hermano? Sí, le regresaba el alma al cuerpo. Y daban ganas de besarlo, de abrazarlo, y donde te pongo, que no te dé el sol, y una expresión. Nosotros hemos sido perdonados de la condena eterna, de la muerte eterna, y muchas veces no tenemos expresiones de agradecimiento con el Señor. Está la alabanza, como que no es con uno. ¿Por qué? No hay una expresión. Esa comunión está afectada. Esa visión espiritual está afectada. Y no logramos tener una expresión con el Señor. Ahora, todos hemos sido enseñados a confiar. El problema está en que nos enseñaron a confiar en que no debemos. Cuando a veces los papás tienen un problema económico, pongámoslo, que son los más
comunes y corrientes y usuales. ¿Y qué hacían con los hijos? Mira, anda a decirle a la señora de la pulpería que te dé fiado, que yo después le pago. ¿En quién estaban confiando? Y nos enseñaron a confiar así. Eso es una cosa. Y de repente alguien que en lugar de correr a Dios, de buscar a Dios, corrían a otro lugar a poner una veladora a alguien ahí. ¿En quién confiaban? ¿En quién nos enseñaron a confiar? En lo de abajo. En lugar de confiar en que Dios nos va a sacar de aprietos, a correr al banco a ver si me dan un extra financiamiento para resolver aquí. Nos enseñaron a confiar mal. Nuestra confianza está puesta en lo de abajo. Nuestra confianza está puesta en lo de abajo, no en Dios. Vamos a comenzar a ver ejemplos de cómo esto le ha sucedido a hombres de Dios y a gente de Dios. Pero, mire, el rey Ezequías fue un rey que caminó conforme a la voluntad de Dios. Diferente completamente a su papá. El papá del rey Ezequías se llamaba Acaz. Ezequías confiaba con todo su corazón en el nombre del Señor, mientras que su papá confiaba en la idolatría. Había desviado a Israel hacia un camino de idolatría. Ahora, Ezequías, mire, le voy a leer algunas de las cosas que hizo Ezequías. Ezequías abolió la adoración a los ídolos. Derribó los lugares altos que habían sido dedicados a la idolatría. ¿Cuántos se recuerdan que subimos 7 montes? Bueno, algunos subimos 7 montes. ¿Sabe por qué subimos 7 montes? Porque los lugares altos de todo país los usan para dedicarlos a la idolatría, para hacer cultos satánicos, para hacer rituales satánicos, rituales de brujería. Y subimos. Bueno, a nosotros nos tocó subir, ¿qué? La Tigra. Subimos la Tigra. Allá en Danlí subieron uno pequeño, la verdad que subieron uno pequeño. Subieron el Cerro de la Cruz. Había uno más grande, pero no se animaron. Pastor Pedro subió Celaque. No me acuerdo qué otro subimos, pero subimos. Y oramos. Y le dedicamos al Señor esos lugares altos, que no son para nadie más que para darle gloria a Él. En el tiempo de los reyes, el pueblo se había desviado tanto que habían hecho altares a otros dioses en los lugares altos. Ezequías los mandó a derribar. Destruyó la serpiente de bronce que había sido erigida por Moisés. ¿Sabe que la orden que Dios le dio a Moisés, bueno, Dios a veces parece un poquito contradictorio, porque le había dicho, no te harás imagen de nada que haya arriba en el cielo y abajo en la tierra, ¿verdad? Pero le dijo después, mira, están muriendo las personas porque le están mordiendo las serpientes en el desierto. Haz una serpiente de bronce, la pones en alto y el que la mire va a ser sano. Claro, esa serpiente tipificaba a Cristo. Aquel que viera a Jesucristo iba a ser sano. Pero le dijo, solo sean sanos todos y la serpiente la destruyes. Ah, no, algún bandido por ahí vivo agarró la serpiente, se la embolsó, se fue así, se la llevó y le estaban rindiendo culto a la serpiente de bronce. Así ha sido el pueblo de Dios siempre, hermanos. Mire, yo le aseguro, por eso Sansón mató a los filisteos con una quijada de burro. Si algún bandido agarra la quijada de burro, la guarda, y hasta hoy estuviera, le aseguro que hubiera un culto a la santa quijada de burro. Yo se lo aseguro. El corazón del hombre así es. Así es. Entonces, la serpiente de bronce, resulta que Ezequías sabía que ahí estaba guardadita, la mandó a destruir. Destruyó todo eso. Todo lo que desviaba al pueblo de Israel de Dios, los desvió. Pero eso fue lo de destrucción. Ahora miremos lo de edificación. Restauró el templo. ¿Qué debemos hacer nosotros espiritualmente? Restaurar este templo. Miren, la Pascua la celebraron como la celebraban en los días de David y Salomón, dice. ¿Cómo debemos celebrar la Pascua del Señor en nuestro corazón?
con todo. Y cada vez que tenía algún dilema, algo que hacer, no actuaba solo así. Consultaba. El rey Ezequías vivió en el templo del profeta Isaías. Entonces cada vez que él necesitaba dirección de Dios, consultaba a Isaías. Iba a Isaías. ¿Qué dice el Señor de esto? ¿Qué quiere el Señor de esto? ¿Por qué el Señor permite esto? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Dice que también Ezequías recuperó territorios que su padre había perdido y se rebeló en contra del dominio que venía de parte de Asiria. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Rapidito, Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 24. Estas fueron palabras, esto que vamos a leer, fueron palabras que mandó a decir el rey Sennacherib de Asiria. Mandó a un delegado que se llamaba Rabsacés. Y mandó a decir, y Rabsacés, estando delante de Ezequías, dijo esto: dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? O sea, te has rebelado, él estaba diciendo, te has rebelado en contra de Asiria, a quien yo represento. Verso 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada. ¿A qué se estaba refiriendo ahí? A la vara que estaba en el arca de la alianza. Me dijo, tú confías en un palo. Confías en el palo de la escoba, por decirlo de alguna manera. Le dijo, mira, tu confianza está puesta en esas cosas. Y le dice, en un báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Verso 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel que cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha hecho a Judá y a Jerusalén? Delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego, mire lo que le dice. Ahora yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podría resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Lo que le está diciendo es, mira, tú no puedes venir en contra de mí. Y la trampa, mire, eso de dame esclavos, eso ha sido lo mismo. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué le pidió el rey de Sodoma a Abraham? Le dijo, mira, quédate con todas las riquezas. Solo dame las almas de los hombres. Lo vemos aquí en Segunda de Reyes. Y lo vemos en Apocalipsis, cuando Apocalipsis cae la gran Babilonia y empieza a decir la Babilonia en la cual comerciaba, y empieza con oro, con mirra, con etcétera. Y al final dice, con almas de hombres. La trampa ha sido la misma siempre. No cambia. Ahora, dice, Ezequías consultó a Jehová por medio de Isaías y Dios lo libró porque su confianza estaba en él. Cuando el pueblo de Dios pone sus ojos sobre él, Dios siempre nos va a librar de nuestros enemigos. Primera de Crónicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 5, versos 18 al 20. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,770 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra
contra los agarenos y Getur, Nafis y Nadab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. Esa palabra, esperaron en Él, es confiaron en Él. Si nosotros confiamos en el Señor, Dios siempre nos va a librar, hermano. A veces es complicado porque vemos, mire, ¿cuántos venían en contra de estas tribus? Venían un montón. Pero ellos confiaron en el Señor, esperaron en el Señor y no fueron derrotados. Aquel que confía en el Señor jamás será avergonzado. Cuando nuestro ojo de fe está puesto en el Señor, es fácil invocar su nombre y recibir respuesta de Él. Si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, si logramos tener la confianza puesta en el Señor, nuestra fe puesta en el Señor, y clamamos a Él, y pedimos de Él, y luchamos por clamar su nombre, Él nos va a responder. Dice Pedro, ¿cuántos se conectaron temprano en la oración? Mejor no me conteste. Dice Pedro, esta es la confianza que tenemos en ti, que sabemos que tú nos escuchas, que yo sé que tú me oyes. Es que la confianza que tenemos que tener en Él es que estamos seguros de que Él nos escucha. Y si yo estoy seguro de que Él me escucha, hermano, yo puedo correr a Él siempre, y Él siempre me va a librar. El problema está en que no tenemos la convicción, la seguridad, la fe de que Él me escucha. Y creemos muchas veces que no oye mi oración, porque no vemos la respuesta que esperamos ver. A veces queremos ver una respuesta inmediata, y tal vez la respuesta fue inmediata, y dijo, no te conviene. Lo que me estás pidiendo no te conviene. Por el contrario, cuando ponemos nuestra confianza en la carne, seremos castigados junto a la criatura que incitó nuestra confianza. Eso está tremendo. Jeremías capítulo 46. Jeremías capítulo 46, verso 25. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Todo aquel que pone su confianza en alguien que no sea Dios va a recibir castigo de Dios, el que confió y el que motivó la confianza. Por eso es que Babilonia va a caer. El castigo de Babilonia va a ser porque muchos van a poner su confianza y están poniendo su confianza en ellos. En el orden mundial, en el nuevo orden mundial, en la economía mundial, algunos están con preocupación porque el petróleo cayó un montón y entonces que eso va a hacer pérdidas a la economía mundial. Para el hombre de Dios no importa, porque el hombre de Dios vive conforme a la fe. El problema está en que no podemos mantener esa fe. Pablo, pasémonos al Nuevo Testamento. Pablo rechazó la tentación de confianza en la carne. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, verso 4. Filipenses capítulo 3, verso 4 dice, mire, si alguien tenía para confiar en su carne, era Pablo. Ese tenía para dónde agarrar, y aquí empieza a enumerar todas las razones por las que él podía confiar en su carne. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Bien clarito. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo Pablo. Y empieza a enlistar, verso 5, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, si alguien tenía para decir, yo puedo confiar en lo que soy, era Pablito. Pero ¿qué dijo él? Él rechazó eso. Y en el verso 7 comenzó a decir, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Muchas veces confiamos en lo que tenemos y a veces confiamos ni siquiera en lo que no tenemos, porque a veces confiamos en las tarjetas de crédito y ese dinero no lo tenemos. Ese dinero después lo vamos a tener que pagar. Y si no lo tenemos en el tiempo, en los 45 días que nos dan para pagarlo sin interés, entonces comenzamos a ver otro panorama. Y dice, no, voy a pagar con esta y después voy a usar esta para pagar esta. Y voy a jinetear así el dinero. Después voy a usar esta para pagar esta y después voy a usar esta para pagar esta, y de repente se le acabaron y ya no pagó ninguna. Y se quedó milando para el cielo, dijo él. O sea, ¿por qué? Porque confiamos en lo que no tenemos. Vaya, cuando confiamos en lo que tenemos, le pasó a Job. ¿Cuánto tenía Job? Un montón. Ese tipo era millonario. ¿Cuánto cuesta una vaca? Los que saben de agronomía. A ver, ¿cuánto cuesta una vaquita? Unos 40,000 por ahí. Va, ¿y ese cuántas tenía? Híjole, tenía casas, tenía de todo. O sea, el tipo era millonario. ¿Y qué le pasó? Todo lo perdió. Hasta que dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entendió que solo podía confiar en Jehová. ¿En quién debemos poner nuestra mirada, hermanos? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y dónde vemos a Jesús? En la cruz. ¿A dónde fue aquel consumador de la fe? A la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que era la única manera de regresar al Padre. Nosotros le huimos a la cruz. Le huimos al sufrimiento. No queremos sufrir. Queremos que la vida sea un jardín de rosas, dijo la canción. Sí, ¿te acuerdas de los coritos, va? Un jardín de rosas, pero no, hermano. Pero en Cristo todo lo podemos. Y si tenemos los ojos puestos en Cristo, entonces podemos clamar el nombre de Jehová y Él nos librará siempre. Tenemos que pedir al Señor que nos libre de confiar en la criatura, confiar en el Creador. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Él nos ha permitido estudiar un aspecto más de su palabra. Sí, así que ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos. Y que le digamos al Señor muchas gracias. Y que digamos al Señor, Señor, yo quiero, enséñame a confiar en ti. Enséñame a confiar en ti, Señor. A poner mi mirada en ti.
y que esta mirada, Señor, no se desvíe ni de derecha ni de izquierda, que podamos verte a ti, seguir tus pasos. En ti confía mi corazón. Hazlo tu oración hoy. En ti reposa